pretende tratar de presentar la iniciativa de Primero H, que es un proyecto pionero, innovador y pionero en España, que trata fundamentalmente de conseguir más y mejores viviendas para que personas que en un momento determinado se ven obligadas a vivir en la calle, pues tengan que dejar de hacerlo. Venga, amigo, funciona. Ahora no nos quiere funcionar. Ya sabes. Está como tonto. No, espera. Sí, es que yo creo que se ha quedado. Ahora. Bueno. En definitiva, mi nombre es José Manuel Caballol y yo soy el director general y trabajo desde hace muchos años en una ONG que se llama Hogar Sí. Y Hogar Sí es una ONG que existe para que ninguna persona viva en la calle. Nosotros trabajamos para tratar de erradicar el sinhogarismo, que claramente es un problema no solo que afecta en este momento entre 30 y 40.000 personas en nuestro país, sino que además está creciendo y los últimos datos lo que nos dicen es que en los últimos 10 años este problema ha crecido al menos un 25%. Eso es lo que dice el INE. Es un problema complejo. La gente no termina en la calle por una mala decisión o por un desahucio o por un despido. Termina en la calle después de una serie de acontecimientos que van impactando en su vida y una serie de fallos del sistema a la hora de poder recuperarse cuando alguien tiene una dificultad. Y luego, por otro lado, claramente es un problema que podríamos solucionar de una manera sencilla si pudiéramos ofrecer vivienda social a las personas que, bueno, pues por definición carecen de ella, pero la verdad es que tenemos un parque de vivienda social escaso, muy alejado de la media europea y con poca capacidad para dar respuesta a las múltiples necesidades residenciales que existen. Desde hace ya más de 25 años, arrancando en Estados Unidos, se empezaron a proliferar las soluciones para el sinhogarismo basadas en vivienda. Y esto ya es incontestable, no me voy a parar mucho en ello. Está demostrado que las soluciones en vivienda son las soluciones que verdaderamente funcionan en este ámbito. Los sistemas basados en albergues, en alojamientos colectivos, etcétera, pueden paliar el problema en un momento determinado, pero claramente no producen salidas del sistema. Y las soluciones en vivienda, pues los países que están apostando decididamente por una política de soluciones basadas en vivienda, pues están siendo aquellos países que son capaces de reducir significativamente las tasas de sinhogarismo. Además, estas soluciones han demostrado que son más eficaces. Aquí tenéis algunos datos. La tasa de retención, que significa que las personas continúan a los 18 meses desde que entraron. Estamos hablando de personas que llevaban, algunas de ellas, muchísimos años en la calle y a las que desde Hogar Sí les hemos ofrecido una vivienda. A los 18 meses, el 88% de ellas continúan en sus viviendas. Ese 88% además esconde una cifra un poco terrible, ¿vale? Porque estamos hablando de que entre el 5 y el 6% de estas personas fallecen en las viviendas. Son personas que tienen unos problemas de salud bastante importantes y que, bueno, pues tienen una situación bastante complicada. Pero es que además en estos programas se producen unas salidas del sistema de al menos el 30% de las personas. Es decir, las personas que entran en los programas de vivienda, a través de la intervención que se hacen con ellos y con una serie de ayudas que nosotros les proporcionamos, son capaces en un 30% de salir de una manera autónoma. Esto significa que pueden salir a un alojamiento, a una alternativa residencial que ellos eligen y que la pueden mantener.
Y las tasas de mantenimiento, en los datos que tenemos disponibles en Hogarcid, esta situación a los 6 y a los 12 meses superan el 90%. Es decir, más del 90% de las personas a los 12 meses continúan con esa situación autónoma y de independencia. Las personas mejoran sus ingresos, ¿vale? Pasan de 228 euros cuando entran a nuestros programas de media a una media de 647. Y luego, por otro lado, el coste-efectividad de estas soluciones obviamente es inmensamente mejor que el que pueden ofrecer las alternativas tradicionales de atención. Hasta un 19% menor en los últimos datos que tenemos disponibles. Si el tema es un tema de vivienda, pues ¿qué viviendas necesitan los proyectos sociales? La verdad es que creo que me voy a poner de pie. Ya está. Para tratar de combatir el sinhogarismo. Pues necesitamos al menos dos tipos de viviendas. Ahora hablaremos fundamentalmente en este ratito que tenemos de la 1. Viviendas para proyectos sociales, que son viviendas con unas especificidades concretas. Son viviendas que deberían ser en alquiler asequible, tanto en precio como en condiciones, para que las administraciones públicas y las propias entidades podamos desarrollar nuestros proyectos en vivienda, ¿vale? ¿Cuáles son las características de estas viviendas? Pues que idealmente deberían ser viviendas dispersas, es decir, no debían ser grandes edificios donde volvamos a repetir la concentración de personas en un momento determinado, que el arrendatario normalmente no es una persona, sino es una entidad jurídica, somos las propias entidades o las administraciones públicas, y que nosotros debemos ceder de alguna manera la posesión de esta vivienda a la persona que realmente vive en ella para que pueda establecer morada y pueda ejercer sus derechos de empadronamiento y a partir de ahí todos aquellos que van asociados a la residencia, ¿vale? Y luego es una vivienda cuya temporalidad debería estar asociada no a 5 o 7 años, sino al tiempo que necesite la persona para su recuperación y para su salida. También necesitamos, una vez que tenemos a las personas a las viviendas para proyectos sociales, necesitamos viviendas para que puedan hacer esas salidas. Porque un problema que nos encontramos es que desde el proyecto en vivienda que tenemos en las entidades, las personas recuperan fenomenalmente su vida, incluso son capaces de trabajar, pero ¿dónde van? Una persona sola en una ciudad como Madrid, con un salario de 1.100, 1.200 euros, ¿puede alquilar verdaderamente sola una vivienda en Madrid, pagar los suministros y vivir de una manera razonable? Pues a día de hoy no. Con lo cual necesitamos viviendas sociales y asequibles para que las personas que hayan desarrollado un proyecto puedan salir. Idealmente también deberían ser viviendas dispersas, pero ya aquí el arrendatario es una persona física, son esas personas que obviamente pueden necesitar todavía ayudas del sistema, pero no de la red específica de atención al sinhogarismo. Y por último, y por nombrarlo, porque es algo que en algunos países se ha generado, y es que el sistema de albergues, algunos países lo que han hecho ha sido invertir en transformar esas infraestructuras, que es una de las barreras que tiene este proceso de transformación, en viviendas sociales, en edificios de apartamentos. Por ejemplo, Finlandia, en Helsinki, han pasado de 2.000 plazas de alojamiento colectivo en albergue a tener ahora mismo 50. Han hecho una doble inversión. Han comprado más de 7.000 viviendas en toda Finlandia para poner en marcha proyectos basados en vivienda, pero además han remodelado toda su red de albergues, transformándola en edificios de apartamento que pueden usar para esto o pueden usar para otras necesidades sociales. Bueno, pues como necesitamos estas viviendas, cuando vamos al mercado a tratar de conseguirlas, nos encontramos con una serie de dificultades. Primero, que la asequibilidad ahora mismo en el mercado, pues ni está ni se la espera. Es decir, los precios suben y suben y suben. Pero es que además nosotros necesitamos viviendas en condiciones de habitabilidad para que las personas entren a vivir inmediatamente. Y luego nos enfrentamos además a una resistencia por parte de los propietarios. Yo siempre digo que las entidades como nosotros somos como el tranquiler pero gratis.
Es decir, generamos las garantías suficientes. Lo que pasa es que todavía no hay una cultura suficientemente asentada que nos permita que los propietarios muchas veces se fíen. Y luego hay una legislación que en vez de favorecernos nos va a la contra. Al ser entidades jurídicas, existe un tema con la retención del IRPF, con el IVA, que hace que muchos propietarios no quieran meterse en estos jaleos. Bueno, pues para tratar de solucionar este problema, hace 4 años pusimos en marcha Primero H. Primero H es una SOCIMI, una sociedad cotizada de inversión en el mercado inmobiliario, que busca una rentabilidad para sus inversores, que adquiere viviendas, las adecúa y las alquila en condiciones de asequibilidad a entidades sociales para que las subarrienden, a su vez, las cedamos a personas en situación de sinhogarismo. ¿Vale? Esto es un sistema que ya podemos decir que está funcionando, porque en estos momentos, a día de hoy, es ya una realidad. Primero H nace de la alianza de 2 actores en principio muy distintos, Asocimi, que es la patronal de las SOCIMIs en España, y Hogar Sí, que es una fundación que se dedica a la erradicación del sinhogarismo. Y este nacimiento, la verdad, tengo que decir que no fue fácil. Esta primera conversación estaba llena de recelos, de prejuicios por ambas partes. No fue en absoluto fácil ponerse de acuerdo, el lenguaje es muy distinto, pero después de unos cuantos meses de insistir en la idea, fuimos capaces de decir, venga, vamos a lanzarnos y vamos a tratar de generar este proyecto, ¿vale? Bueno, el modelo de inversión de una SOCIMI, para los que no sois expertos, como no era yo hace 3 años, ¿vale? Pues es un vehículo regulado por una ley concreta en el cual se habla de un capital mínimo, de cuál debe ser su objeto social, de las obligaciones de inversión y de las obligaciones de reparto de dividendos. Bueno, tenéis exactamente aquí todos los... Y que tiene la ventaja de que tiene una tributación al 0% del impuesto de sociedades. Eso, junto con la garantía que dan las entidades sociales a la hora del pago de las rentas, es lo que permite trasladar esa capacidad de ahorrar a la asequibilidad de las viviendas. Y ahí uno puede elegir cuánto de ese margen traslada a la asequibilidad y cuánto le devuelve al inversor. Bueno, en nuestro caso hemos optado porque el equilibrio fundamental esté en la parte del impacto. Nosotros estamos diciendo que vamos a ser capaces de garantizar el capital a nuestros inversores y ofrecer un retorno en torno al 1,5%. ¿Vale? Todo el gap que tenemos, todo ese margen que hemos conseguido a través de esas 2 vías, lo trasladamos a la parte de asequibilidad de las viviendas, que ahora veréis cómo está definida. Bueno, la estructura de la SOCIMI es interesante porque, lógicamente, como una empresa cotizada, en el momento que entran inversores, pues uno puede perder el control, ¿no? La SOCIMI es de los accionistas que deciden invertir su dinero. Por eso nosotros hemos generado una segunda sociedad, que esto la ley de SOCIMIs lo permite, es lo que se llama subsocimi, que en realidad es una SL. En la primera es donde se invierte y en la segunda es donde se tienen los activos y se compran. Y esa sociedad está gestionada a través de un contrato de gestión por Asocimi y por nosotros al 50%. Esto es una manera de poder mantener el control. Obviamente, si los inversores deciden que ya no quieren eso, pues no será, pero es una manera en la que nosotros tratamos de asegurar el objeto social. Y luego, por otro lado, también otra manera de tratar de asegurarlo es que hemos generado un comité ético que está estipulado en los propios estatutos de ambas sociedades y que tiene que emitir un informe cada año que es preceptivo, en el cual bueno, pues asegura que el cumplimiento del objeto social está siendo respetado por parte de las sociedades, ¿no? Y luego otra ventaja que tiene esta configuración es que a futuro se podría generar otras SOCIMIs, otras subsocimis, pues bien por colectivos, bien por inversores, bien por territorios. Es decir, que si alguno en la sala quiere tener su propia SOCIMI
para ayudar al sinhogarismo, pues podemos hacer la Socimi López para ayudar al sinhogarismo y tendría encapsulado, digamos, su posibilidad de inversión. Bueno, simplemente por transparencia, para que tengáis un poco idea de quiénes son las personas que conforman el Consejo de Administración y también las personas que conforman el Comité Ético. Toda esta información, obviamente, la tenéis disponible en la página web de Primero H. Y luego, la verdad es que no estaríamos aquí a día de hoy si no hubiéramos contado con la inestimable colaboración de muchos asesores y muchos amigos, al final, que han hecho posible que esta aventura nazca, porque esto lo hemos hecho sin ningún empleado. Primero H no tiene absolutamente ningún empleado y lo hemos hecho un poco a riñón, con el esfuerzo fundamentalmente de Asocim y de Hogar Sí, pero también de muchos amigos que nos han ayudado en muchas cosas. Andersen, KPMG, BDO, EY, la Fundación Alquiler Seguro, Gesval, la Fundación Fernando Pombo, el propio Mercado Portfolio, que es donde estamos cotizados, y obviamente y por supuesto Open Value. Y me quiero parar 30 segundos porque la aportación de Open Value, aparte de que nos organiza un maravilloso evento como este a día de hoy para que podamos presentar esto, es especial porque ellos son inversores de Primero H y además nos están ayudando muy significativamente a la hora de medir nuestro impacto, porque el tema de la medición del impacto es un temazo. Nosotros estábamos verdaderamente perdidos en cómo generar este proceso y la verdad es que con la inestimable ayuda de Open Value y especialmente de Miriam, que me está mirando diciendo no lo va a decir, no lo va a decir. Te nombro, Miriam, pues la verdad es que creo que hemos avanzado bastante y que en esto también estamos en este momento pudiendo ser capaces de demostrar el impacto del Primero H de una manera bastante sólida. Bueno, tenemos unos objetivos ambiciosos. A día de hoy hemos conseguido 5 millones de euros de inversión, ¿vale? Y estamos tratando de ver si este año 2025 somos capaces de conseguir un 50% y conseguir doblar las viviendas que actualmente tenemos, que son 16. Y bueno, pues vamos a intentar generar un proceso en el cual vayamos siendo capaces de coger tracción y de generar el proceso necesario para poder tener no 5.000 viviendas, porque nosotros entendemos que la escalabilidad de este proyecto no tiene que ver con que Primero H tenga 5.000 viviendas, sino con que a lo mejor haya 25 socimis sociales que con este modelo generen esas 5.000 viviendas que se necesitan. ¿Qué resultados de los que estamos hablando? Luego veréis más detenidamente, bueno, en el informe de impacto que está publicado en la página web podéis ver, obviamente, todos los resultados con mucho detalle, ¿vale? Hemos destacado unos cuantos, ¿vale? Hemos adquirido ya 16 viviendas, tenemos a 33 personas alejadas en nuestros primeros H, nuestra rentabilidad bruta es del 5,7 y tenemos un alquiler medio de 651 euros al mes. ¿Quién ha visto un alquiler de 651 euros al mes en viviendas en Madrid y en Palma de Mallorca en los últimos 6 años? Que levante la mano. Nadie, ¿verdad? Estos precios son un 7% por debajo de media, estamos hablando, del índice de precios de referencia del Ministerio que ha publicado el Ministerio de Vivienda y un 40% por debajo del precio de mercado calculado con precio metro cuadrado en Idealista en la misma zona. Eso es un cálculo que hemos hecho propio, ¿vale? De las 16 viviendas hemos tenido que mejorar 13 para ponerlas en uso, ¿vale? Obviamente, todas las viviendas cumplen con los estándares de vivienda digna de la ONU y hasta ahora hemos sido capaces de esos 5 millones que nos han confiado nuestros inversores, invertir en activos 2.200.000 euros que se han convertido en esas 16 viviendas. Os enseño esto porque esto es parte del trabajo que hemos sido capaces de hacer con Open Value y que tiene que ver con la tabla de indicadores. Esto tiene 3 páginas, no solo esta, ¿vale? Que podréis encontrar en el informe y que detalla concretamente. Y que además es relevante porque hemos hecho algunos indicadores propios, porque no hemos encontrado indicadores estandarizados, pero muchos de los indicadores que hay aquí son estandarizados, son del catálogo IRIS 4.0. ¿Vale? Y bueno, pues además de generar esta tabla, pues nos planteamos pues un punto de partida, un objetivo para el año, vemos cuánto lo hemos evolucionado, vemos en qué medida hemos evolucionado ese objetivo. La verdad es que es un documento verdaderamente interesante.
Bueno, para que tengáis una idea, estos son nuestros 16 primero H. Aquí están con los datos fundamentales y como veis, bueno, pues aquí tenemos además los precios de referencia que marca el índice del alquiler, el precio que hemos calculado nosotros de mercado y las diferencias que, como veis ahí, se ven en ese 7 y un 29% menos. Pero la asequibilidad no es solo precio. Es precio, pero no es solo precio. Una pregunta. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar las personas que van a estas viviendas? Son personas que están en los programas que Hogar Sí tiene de vivienda. Pero ¿son personas que viven en la calle o personas que tienen pocos recursos? Son personas que viven en la calle. Normalmente tenemos dos tipos de programas. Housing First se dirige a personas que están viviendo directamente en la calle, ¿vale? Son pisos individuales. Y luego tenemos otro programa que se llama Housing Led, que se dirige a un perfil que está menos cronificado, personas que llevan menos tiempo en esta situación y que pueden provenir pues, de un albergue o de una situación en la que han estado en una casa ocupa. O, bueno, pues la verdad es que de muy, muy distintas diferencias, que son pisos compartidos. Por eso tenemos pisos de 1, 2, 3 habitaciones. Decía que la asequibilidad no es solo precio, que la asequibilidad también es condiciones. Y en ese sentido, nuestro contrato de arrendamiento tiene todas estas condiciones que definen también nuestro concepto de asequibilidad. Primero, las personas que allí viven tienen un título habilitante válido, es decir, viven allí y pueden ir a su ayuntamiento, empadronarse y a partir de ahí ir a su centro de salud, ir a su centro de servicios sociales, como cualquier otra. ¿Por qué? Pues porque generamos una cesión en comodato para que esas personas puedan tener ese título habilitante, ¿vale? La duración de los contratos trata de reflejarse con respecto a los proyectos que tiene Hogar Sí. Si Hogar Sí tiene un proyecto de 4 años, pues el contrato será de 4 años. Si lo tiene de 2, será de 2. Y si lo renueva por otros 3, pues ampliaremos 3 años. Hemos pactado unas condiciones mínimas de habitabilidad, ¿vale? Primero H entrega las viviendas a sus arrendatarios con el alta de los suministros de electricidad, agua y gas, el correcto funcionamiento de las instalaciones de agua y electricidad, un sistema de calefacción operando y la disposición de fregadero y una placa de cocina. Esto, como mínimo, es lo que se entrega y lo que se ha pactado. Nosotros pagamos los impuestos que corresponden a la propiedad y también la comunidad de propietarios. Y, por último, tenemos la posibilidad de pactar una carencia inicial, bueno, pues porque por circunstancias a lo mejor la persona no puede entrar a vivir inmediatamente, tenemos que esperar un proceso. Bueno, somos capaces de poder generar un par de meses de carencia si es necesario. Bueno, en definitiva ya estoy terminando, porque lo que me queda ahora es la parte comercial. Y en esa soy un poco peor, tengo que reconocerlo. Pero, en definitiva, invertir en primero H es invertir en la creación de un modelo. Invertir en la creación de un modelo innovador que puede ser, bueno, pues algo que ayude a todo este movimiento, del que ahora también hablaremos a continuación, que está empezando a generar sobre el ámbito de la vivienda social asequible en España. En definitiva, es una inversión que estamos haciendo muy despacito, pero muy bien. Y eso nos va a permitir que si decimos que vamos a retornar en 1,5, lo vamos a retornar de verdad. Con mucha seguridad, Hogar Sí es el mejor pagador de España. Tenemos 400 viviendas alquiladas desde hace más de 12 años y nunca hemos dejado de pagar un recibo de alquiler, ni hemos dejado de devolver una vivienda en las mismas condiciones en las que se nos había entregado. Con lo cual eso da un confort y una seguridad, ese tranquiler de lo que os hablaba, pero además gratis. Primero H es una empresa cotizada, con todas las garantías que eso conlleva, ¿no? Y con todo el mecanismo de transparencia que conlleva estar en un mercado. Y luego es clarísimamente una solución eficaz para un problema que en estos momentos es un problema que está en la agenda. Una idea clarísimamente escalable. Esto se puede replicar y se puede hacer escalar. Y por último, para tratar de solucionar un problema que es solucionable. 40.000 personas es un problema solucionable. Un problema de 40.000 personas es un problema solucionable. Y en otros países están dando cuenta de que a través de inversiones como esta están siendo capaces de generar soluciones de verdad.
Bueno, estas son las condiciones de inversión. Al final nosotros pedimos un ticket mínimo deseable de unos 50.000 euros. Se hace a través de la cuenta de valores de portfolio. Esto da muchas ventajas porque no tiene ninguna comisión ni gastos. Es una cosa verdaderamente rápida. No hay que tener una cuenta de valores, que es una de las cosas que cuando nosotros arrancamos era una dificultad. ¿Vale? Y además es un método bastante ágil. ¿Vale? Además, el dinero no hay que desembolsarlo desde el inicio, sino que uno puede hacer un compromiso de inversión que luego vamos reclamando a la vez que tenemos posibilidades de ir comprando viviendas, ¿no? Lo cual también asegura un cierto confort en el sentido de que la inversión va en el momento en el que uno la tiene que desembolsar, en el momento que verdaderamente se están comprando los activos. Y además existe la posibilidad de hacer aportaciones dinerarias y aportaciones no dinerarias. Es decir, las SOCIMIs pueden recibir aportaciones en viviendas. Esto se hace a través de un proceso, un tasador independiente, tasa, y se cambian viviendas por acciones. También se pueden hacer mixtas. Es decir, que si yo tengo una vivienda, te puedo comprar el 50% de la vivienda y el 50% aportarla como aportación no dineria. Como veis, un paraíso para poder invertir todos aquellos que queráis. Y bueno, la verdad es que esto es la presentación que tengo, en el cual tengo un vídeo de una persona y con esas declaraciones, pero la verdad es que hoy me lo voy a ahorrar, porque hoy tenemos aquí un protagonista en carne y hueso y yo creo que va a ser mucho mejor que luego charlemos con él, con lo cual, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, casi lo he clavado. ¿Qué tenéis previsto, Miriam? Ahora cambiamos directamente, ahí... Ahora, si puedes presentar tú al testimonio primero. Sí. Y también introducimos a Pepe y a... Claro. Pues Javier, te toca, macho. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, hola. Sí, os está funcionando. Bueno, pues la verdad es que clarísimamente mucho mejor en directo que el plasma, con lo cual, bueno, pues tenemos aquí dos experiencias, dos testimonios de dos personas que están siendo capaces de vivir en una solución residencial que proveemos una entidad social. En nuestro caso tenemos a Javier. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, que vive en uno de nuestros primero H. Ya sé que no será el primero H, pero esto es lo que tengo que decir y bueno, pues él mismo nos cuenta un poco cuál es su experiencia sin que yo interfiera demasiado, que es lo mejor. ¿Ya funciona? Funciona, sí. Pues buenos días. En primer lugar quisiera, si me dan un minuto, expresar mi agradecimiento a OARSI por haberme acogido en sus instalaciones y así a ver si me he podido empezar el tratamiento contra el cáncer. Y bueno, gracias a la Fundación. Con relación, yo ahora mismo estoy en el pueblo Vallecas, en la colonia Santa Eugenia. Y estaba en el centro, en las tablas, ¿no? Se está bien, ¿no? La gente, las trabajadoras son eficientes. Y ahora que estoy en este piso, pues muy bien, claro. Y hay una gran diferencia, ¿no? Ya como, digamos, como que ya es más normal, ¿no? Que estando en el propio centro. Y es un piso, pues, normal. Tiene todo lo básico, todo bien. Y muy bien. Yo en mi caso tengo trabajo, ¿no? Estoy de baja, pero tengo trabajo. Y no me alcanza para
para alquilar nada en Madrid. En mi mente tengo en breve, pero no demasiado, que sea en este año, irme a Cuenca, que es más asequible por 500, 600 euros. Eso sí me lo puedo permitir, ¿no? Entonces el tiempo, que el gran favor, el grandísimo favor que me está haciendo García, pues espero a lo largo de este año ya estar en Cuenca. y no sé, pues... Muchas gracias, Javier. La verdad es que lo que Javier os ha contado con sus propias palabras es un poco el tránsito del que nosotros hablamos. Javier le conocimos porque debido a un problema de salud importante que él tuvo, ingresó en un centro específico que tenemos para personas que tienen problemas de salud y que tienen dificultades residenciales, ¿vale? Bueno, gracias a poder estar en ese centro pudo hacer el tratamiento al que todos tenemos derecho. Aquí no hay agradecimiento ninguno. La sanidad pública está para todos y todos tenemos que tener la posibilidad de poder recuperarnos. Lo que pasa es que en alguna situación en la que los tratamientos son ambulatorios, pues cuando uno tiene casa, lo del ambulatorio es más complicado. Y eso es un poco lo que proporcionó García a estas personas. Lo que pasa es que a finales de año hemos asociado a ese centro 3 pisos para que personas como Javier, que clarísimamente tienen una capacidad de independencia estupenda, que trabajan, etcétera, puedan no estar en el entorno del centro, sino en el entorno de una vivienda. Te he cortado a lo mejor, Javier, si querías decir algo, perdóname. No. Igual sí iba a decir algo en ese momento, pero se me ha ido. Pues lo siento. Por un ratito me acuerdo y si tengo tiempo lo quiero expreso. Fenomenal. Pues nada, nosotros hemos aceptado la invitación para nutrir un poco la experiencia y el panorama. Venimos de la Fundación San Juan del Castillo, del programa Baobab, que también es un programa que Miriam siempre lo representa diciendo que es un programa del corazón de Open Value, sobre todo porque hace 20 años, por una amistad muy bonita que hay entre María Ángeles y Brígida, que es la fundadora del programa, apoyaba una iniciativa. Brígida es una misionera carmelita que hace 20 años regresó de África y en el desgarro de dejar su continente, como dice ella, se encontró con sus hermanos los africanos y al verlo en la calle dijo, esto no puede suceder. Entonces, con el corazón un poco removido, se encontró con un sacerdote jesuita en Ventillas y a puro corazón se armó la primera, vamos a decir, casa o piso de acogida en esos tiempos, ¿vale? Y también por un tema muy de metodología humana, que al final la metodología siempre parte del corazón. Brígida tira de quién, de los amigos, de quién más vamos a tirar. Y así nació una figura muy bonita que es la figura del referente, tutor o mentor, que es un amigo de ella que acompañaba a uno de estos chicos, porque ella por sí sola no podía tirar, ¿vale? ¿Qué ha pasado durante estos 20 años? Durante estos 20 años hemos acompañado muchísimos chicos, y en los cuales siempre una cosa que tenemos clara desde la fundación es que nosotros no acompañamos jóvenes que están en una situación de calle, es decir, nuestro programa no es un programa 100% residencial, es decir, a veces nos negamos, sobre todo ahora, que está tan actual el término del sinogarismo, a definir que nosotros trabajamos con el sinogarismo, no queremos reducir el concepto del acompañamiento a los jóvenes a un nuevo perfil de sinogarismo, ¿vale? Sino que son jóvenes que están en una condición, en una situación de calle, pero simplemente porque nos queremos resistir a ver el sinogarismo ampliar a ciertos perfiles que no debiesen estar en ese significante, dando un mayor significado, ¿vale? Y por eso, constantemente tenemos que ir renovándonos nuestro pensamiento. ¿De qué manera vamos a ir
innovando o acompañando mejor a las realidades que se van apareciendo, claro, porque yo hablo hace 20 años atrás y ahora, como bien lo dices, la realidad normalizada está en que el acceso a la vivienda es imposible para todos. Entonces, imagínense, sobre todo a los jóvenes que sobre todo que están más en la periferia. Y nuestro recorrido parte de jóvenes que por una situación migratoria, por una falla en el sistema administrativo, por la dificultad de entrar en el proceso de solicitud de asilo, y más aún con la reforma, que se van a ver más perjudicados, y aún, o porque no tienen una resolución positiva durante largo tiempo, se quedan en una situación de calle, ¿vale? Entonces, por una falta en el sistema de acogida migratoria, son jóvenes que se quedan en esta situación. ¿Qué hacemos nosotros con estos chicos? Mientras tanto, generamos un plan de vida. Y acá yo creo que un poco yo creo que también porque la gente de aquí no ha pensado en nosotros, puedes transmitir. Porque en el plan de vida está como punto central el partir de la acogida residencial, es verdad, pero miramos también que hay ciertos sueños que los propios jóvenes van tomando cuando dejan su país. O sea, y es porque ellos no vienen a tener una casa a Europa, ellos vienen a trabajar para, sobre todo, enviar dinero a su país de origen. Por eso nosotros decimos que no trabajamos con 43 proyectos, que son 43 jóvenes los que tenemos ahora, sino trabajamos no trabajamos con un proyecto, sino trabajamos con 43 proyectos, y con 43 proyectos familiares. O sea, nosotros hacemos cooperación internacional desde acá. Porque cada uno de los chicos, al fin y al cabo, es trabajar por el desarrollo familiar que están en su país de origen. Y otro perfil que se empezó a involucrar, o sea, empezamos a acoger, porque al principio eran los chicos subsaharianos, que son los chicos del Magrebí, de Marruecos. Principalmente porque la mayoría de ellos vienen del sistema de protección. O sea, del sistema de protección de infancia, cumplí 18 años, la película ya se la saben, quedan en una situación de calle. Lo mismo. De la misma manera que no creemos que personas por una condición migratoria y por una falta de respuesta al sistema de extranjería, tampoco creemos que por una falta de respuesta al sistema de integración posterior al sistema de protección de infancia, son jóvenes que debiesen entrar en el nuevo significado de que son personas en situación de calle. Y entonces todo nuestro itinerario va para que los jóvenes puedan regularizar su situación, puedan trabajar y, entre comillas, digo entre comillas por la ironía de la temprana edad, puedan ser autónomos, porque también hay una sobreexigencia en ellos a que los 18, 19 años, 20, 21, puedan valérselas por sí mismos. Y eso, agregado, hilando, a la realidad que está pasando el día de hoy, que hoy tenemos normalizado, y muy bien lo dijiste, el vivir en pisos compartidos, que ya está normalizado. Parece que en nuestra realidad sociocultural, un joven cuando se va de la universidad o se va a estudiar, parece que es normal. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a encontrar un trabajo, empiezas a tener una familia y cuando ya trabajas y estás jubilado? O sea, la normalización de los pisos compartidos es una cosa que hoy, sobre todo en Madrid, por el difícil acceso, está. Imagínense eso en jóvenes y en personas que no pueden ni siquiera llegar a fin de mes para poder pagarse una habitación. El promedio de habitación hoy está en 450 euros, más o menos. Hace un año atrás estaba en 350, promedio, porque era lo que buscábamos. Entonces, frente a eso, lo que hemos desarrollado ha sido pensar también por motivación de la casa, es decir, de qué manera podemos hacer más sostenible el proyecto. Y nos quisimos arriesgar sobre todo porque encontramos que una de las grandes faltas que teníamos en el acompañamiento de los jóvenes es que mirábamos mucho su condición, en su falta de habilidades, por ejemplo, formativas o laborales, pero no nos enfrentábamos o no queríamos tocar el tema del dinero, del salario. O sea, cuando un joven encuentra un trabajo, el problema no es el acceso al trabajo, sino el mantenimiento del trabajo. Para nosotros el problema no es el acceso solo a la vivienda, sino es el mantenimiento de la misma. Y para eso empezamos a generar itinerarios de planes económicos o de salud financiera, en el cual nosotros, a través del primer trabajo, empezábamos a enfrentarnos cara a cara a una realidad mucho más dramática que estos jóvenes encarnaban.
porque claro, para nosotros que los chicos nos dijesen que tenían que mandar dinero a su familia, lo mirábamos como un bien. Pero después cuando empezamos a darnos cuenta que con el primer salario, el 70-75% lo enviaban a su familia de origen, con lo que quedaba era imposible. Entonces nos encontrábamos con jóvenes que preferían, y esto es un genérico, preferían quedar en una situación de calle enviando dinero a su familia y volver a foja cero. Entonces teníamos que hacer nuevamente todo un camino. En ese recorrido, hoy, durante este tiempo, el año pasado empezamos con este piloto, y de los jóvenes que tenemos, han pasado solo en un año 20 jóvenes en estos planes de itinerario económico, de los que teníamos acogido, ¿vale? De los cuales se les proponía generar un plan de 6 meses como mínimo y hacer una aportación mensual al 25% de su salario, ¿vale? Y con un compromiso de ahorro. No solo fue un win-win, porque empezamos a ver que de alguna manera también nos ayudaba en la sostenibilidad del programa, sino que al mismo tiempo empezamos a ver que los jóvenes salían con mejores herramientas al mal llamado mercado inmobiliario. ¿Y por qué digo con mejores herramientas? Porque las condiciones que nos están pidiendo ahora son mínimos 3-4 nóminas, un mes de garantía, un mes de ahorro y el mes del alquiler. Entonces, un imposible para que con trabajo poder decirle al joven tienes que irte acá para poder acoger a otros chicos que estén en una situación de extrema vulnerabilidad. Y en ese sentido, nuestro propósito es que el joven de alguna manera a los 6 meses pueda salir y pueda salir un alquiler. Y la utopía, porque sigue siendo una utopía en estos momentos, es que el chico no dependa de ninguna asociación en el acceso a una habitación. Es decir, que pase de la autonomía al contrato normal de alquiler, como cada uno, la mayoría de nosotros tiene. Y en ese punto es que yo les quiero presentar a Barry, quien está al lado mío, porque Barry ha sido el claro ejemplo de que ha hecho todo su recorrido, donde nos puede contar su experiencia, sobre todo documentaria, porque gran parte de la dificultad del acceso no solo corresponde a una falta de recursos, porque trabajaba, sino también a una inestabilidad documentaria. Y fueron años de lucha, claro. Y en ese sentido, gracias de alguna manera a contar con estos dispositivos de autonomía, es donde ahora estamos haciendo el viaje para poder encontrar una habitación definitiva. Entonces, Barry, me gustaría que nos contases eso. Buenos días, soy Mohamed Barry. Al final puedo decir ahora que soy de Guinea-Conakry. Como ha dicho el Pipe, he tenido mucha dificultad de conseguir los papeles en España. Pero la culpa fue de mi país, porque tengo una familia que es de un origen de otro país y se nacionalizaron en otro. Y ninguno de los dos me reconoce as ciudadano. Así que cuando llegué en España en 2019, como toda mi familia está en Liberia, y allí se nacionalizó mi padre, escogí Liberia. Pero ahí era más difícil de conseguir los papeles que necesitaba para conseguir papeles aquí. Y luego, como vimos que no estamos consiguiendo los papeles allí, tenía que volver al país del origen de mis padres también, para intentar a ver si algo de suerte podrá ocurrir. Volvimos a Guinea-Conakry. Por fin conseguimos los papeles necesarios allí y empezamos el procedimiento para conseguir los papeles aquí. Ya hace 4 meses desde que he conseguido la residencia española.
Y ahora, después de haber pasado en varias asociaciones que nos daban un tiempo limitado, como el CEPAIM, el CEAR, en 2022 llegué a Pueblos Unidos, donde el Pipe ya es el coordinador de allí. A partir de 2022 estoy allí y allí pude conseguir muchas cosas, estabilidad, trabajo, papeles que nos da fácilmente, que no nos tratan de hacer nada, de que nos moleste. Vivimos allí tranquilamente con buen humor. Ahora estoy viviendo en estos pisos que nos han facilitado el Pueblos Unidos desde hace un tiempo, pero ahora es tiempo de que nosotros cedamos el piso a otras personas, pero no estamos consiguiendo ni habitaciones ni pisos, porque lo que nos están pidiendo es mucho. Nuestras nóminas es muy difícil que alguien nos sí, acepta de dar un piso, porque algunos tienen 1.200, algunos tienen 1.300. Y si pagamos un 25% de nuestro alquiler ahora que estamos allí, nos queda poco. Y si gastamos tenemos que mandar dinero a nuestro país para la familia. Algunos tienen hijos, familias allí. Aunque que no lo tengas, a 1.200 euros, lo que uno va a gastar aquí en alquiler, en comida, en otras cosas que va a necesitar, le va a quedar muy poco. Y eso es el problema que tenemos ahora. Ya llevamos 4 meses buscando un piso, pero no lo conseguimos. Esta gente son los que se encargan de eso, pero no pueden hacer nada más que demostrar apoyo para nosotros, para que la gente nos alquile los pisos, pero no puede porque a ellos le importa el dinero que estás ingresando muchas veces, pero al ser africanos también es muy difícil para que nos acepten así. Pensarán que no somos tan Ay, no. Bueno, no que no somos tan buenos para entrar en esos pisos que luego nos vamos a causarle problemas que no vamos a pagar, pero a nosotros lo difícil es de conseguir el piso. Si se trata solamente a pagar el alquiler por lo que estamos trabajando, eso sí le vamos a hacer. Porque tenemos que vivir en una vivienda, así no se puede vivir en la calle. Pero aún así no nos aceptan. Y ahora, ahí seguimos. Ya llevamos 4 meses buscando habitación o un piso. Y ahora el Pipe cada mes nos llama, habéis conseguido piso, ahora no, ni siquiera no puedo acceder a los programas que está organizando ahí, porque yo siempre voy a los programas que hacen.
Pero ahora me da vergüenza de ver allí, porque la primera pregunta que te van a preguntar siempre, ¿habéis conseguido piso o habitación? Y eso, yo ya no lo sé qué hacer. Pero gracias por invitarnos aquí y darnos la oportunidad de expresar de lo que estamos pasando. Y espero que esa pequeña conversación nos ayude a progresar y arreglar las cosas muy bien. Gracias a todos vosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Yo solo por cerrar un poco la experiencia de Barry, porque creo que es importante decirlo, pero hay personas que constantemente están con una mirada de sospecha. Sospecha desde que llegan, sospecha de porque no tienen papeles, sospecha porque están en una situación irregular, constantemente entre una sospecha. Y una vez que consiguen las cosas, hay una nueva sospecha, que es la sospecha que yo no soy una persona que cumple el perfil para poder tener una vivienda digna, teniéndolo, ¿vale? Y entonces vivir en esta situación de completa sospecha genera ciertos dolores en el alma y en el corazón. El tener un acceso a una vivienda digna, en el fondo, es volver a decir a las personas que te estamos mirando desde una cierta normalidad, ni siquiera de alguien extraordinario, sino una mirada normal. Eso. Muchas gracias. Pues tenemos que ir con la mesa. Muchísimas gracias a los dos por vuestro testimonio. Pues pensaba en empezar por presentar como estén más cómodos. Bueno, pues para terminar el evento de hoy vamos a ampliar un poquito el foco. Yo os he presentado una problemática que es el sinogarismo, que está como una matriusca dentro de otra problemática mucho más grande que en este momento nos tiene en este país preocupados y espero que ocupados, que es el ámbito de la vivienda asequible. Y bueno, pues he pedido a unos amigos que saben mucho de vivienda, que saben mucho de vivienda asequible, que saben mucho de vivienda social y que llevan muchos años trabajando en este ámbito, que me acompañen aquí para, bueno, pues para ampliar un poquito la mirada y para conocer un poco unas perspectivas desde una mirada un poquito más amplia, ¿no? Voy a empezar con Paco Campos. Paco Campos es el CEO de WeRent, una persona que lleva muchísimos años en el ámbito del sector inmobiliario, que conoce muchísimo esta realidad y que ha participado en un grupo que se llama Grupo Viso, bueno, pues que ha puesto en circulación un informe, que yo creo que es un informe muy, muy relevante, sobre la necesidad y el problema de la vivienda social asequible en España y ofreciendo soluciones para tratar de generar el proceso necesario en este país para que ese problema se vaya solucionando. Tenemos también a Alejandra Mora. Alejandra Mora participa en el proyecto ALAS. Bueno, desde el grupo Salas llevan muchísimos años en el ámbito de la promoción de vivienda asequible, fundamentalmente en Cataluña, pero también en muchos otros sitios del territorio español. Y pues la verdad es que en este momento están liderando un proyecto muy, muy ambicioso y también muy innovador para tratar de seguir generando, bueno, pues haciendo lo que mejor saben hacer, que es promover vivienda asequible y gestionarla. Y además, con ellos, y luego hablaremos también más despacio, porque precisamente en ese ámbito de los tres tipos de vivienda que necesitábamos, las viviendas para proyectos sociales, viviendas para las salidas, pues estamos tratando de, entre Hogar Sí y Alas, poner en marcha un pequeño proyecto piloto para ver si somos capaces de generar alguna iniciativa que trate de dar respuesta a esas personas que ya han hecho su proceso y que necesitan una
una salida, ¿no? Y por último tengo a mi derecha a Xavier Mauri. Xavier Mauri, pues yo le conocí porque él ha estado muchos años trabajando en la Fundación Hábitat 3, que es un referente en el ámbito de la vivienda social asequible en España. Ahora ya no trabaja en la Fundación Hábitat 3, pero afortunadamente seguimos en contacto. Y la verdad es que sabe mucho en el ámbito de vivienda social asequible. Ahora mismo está trabajando como consultor, como asesor de distintas iniciativas en este campo, y la verdad es que, bueno, pues tiene una mirada que yo creo bastante global sobre cuál es el sector de la vivienda social y asequible en España. Así que, lo primero de todo, muchísimas gracias a los tres por venir, y si te parece bien voy a empezar por ti, Paco, ¿vale? Comentaba que el Grupo Viso habéis estado bastantes meses trabajando en un informe que a mí me parece de lo mejor que he leído en el ámbito de vivienda social y asequible en los últimos tiempos, y la verdad es que me gustaría proponerte el reto de que nos destacaras en 5 o 7 minutos los temas más concretos y más fundamentales de un informe que sé que es difícil el reto que te propongo, pero también sé que vas a estar a la altura del mismo. Llevo la ventaja de que hablo muy deprisa, que de más datos intento hablar más despacio, cosa que consigo los primeros 30 segundos, luego a partir de ahí me olvido. Lo primero, mil gracias por la invitación. Estos foros yo siempre me llevo un montón y aprendo un montón, por lo cual para mí son muy raros y molan un montón. Grupo Viso nace como una iniciativa de... Igual puedes coger el otro que no se escucha o igual está apagado. A ver, ¿ahora? Sí, con esa cosa, sí. Vale. Estaba apagado. Mejor. Grupo Viso nace como una iniciativa en la que nos juntamos 8 personas con ámbito de experiencia, mundo inmobiliario, mundo administración, mundo tercer sector y mundo periodístico, con el único ánimo de poner en común toda nuestra experiencia y ponerla a disposición en un momento en el que consideramos que era complejo y que los políticos no se juntaban en una mesa. Dijimos, vamos a ver si somos capaces nosotros de juntarnos y plasmar una solución llegando a puntos de consenso, ¿vale? Y hay perfiles, Alejandra es parte del grupo, parte de ese Grupo Viso, y ahí hay perfiles tan diversos como, pues, quizá los extremos de Javier Burón, redactor del programa de vivienda política de Sumar, actual director general de Nasuinsa, gerente del Ayuntamiento de Barcelona, y en el punto extremo estaba yo, que vengo de fondos de inversión, Blackstone, Azora, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Yo vengo de esa parte, ¿vale? Por camino, pues, Ale con toda su experiencia en financiación de estructuras sociales y de todo, que es la tía que más ha currado en vivienda social asequible en este país y la que más ha peleado porque hay una estructura de vivienda social asequible. Y hay más perfiles de gente como Phil Miles, que es el Managing Director de Clarion, que es la mayor Housing Association de UK. Yo soy muy partidario del método chino, que es si algo que funciona, copia, mejora y replica. Entonces, aquí lo que vamos es a copiar. ¿Vale? Básica, y voy a intentar resumir en 5 minutos una presentación de 1 hora. Lo primero, os invito a que os descarguéis el informe, está en visogroup.org, o sea, Visogroup. Ahí lo podéis bajar y es accesible. Esto se creó para que fuera público y que todo el mundo lo viera, lo criticara y lo pusiera encima de la mesa para intentar mejorar juntos, ¿vale? Como ejes principales, destacaría que lo que llegamos a la conclusión después de trabajar año y medio es, 1, la vivienda tiene que ser una infraestructura social básica. ¿Por qué? Porque igual que tenemos carreteras, igual que tenemos autovías que prestan un servicio a la sociedad, debemos tener una capa de vivienda que preste ese servicio a la sociedad, especialmente a las capas más vulnerables. Y luego llegamos a una parte asequible cuando esas familias logran evolucionar, ¿no? La segunda sería que la vivienda debe ser el 5.º pilar del Estado. Igual que somos un país privilegiado, tenemos sanidad, tenemos educación, tenemos servicios sociales, paro y tenemos pensiones. La vivienda debe ser el 5.º pilar del Estado y debe poder apalancarlo. Si no lo conseguimos, además, y esto podemos hablar a lo largo del entendido, la sociedad de bienestar que disfrutamos y por la que hacemos está en crisis. Se puede poner en crisis si la vivienda no consigue cubrir las necesidades que hay de hoy, de entrada de la mano de nuestros jóvenes los primeros, pero segundo, de toda la mano de obra que necesitamos para poder mantener nuestro nivel de vida a día de hoy, privilegiadísimo nivel de vida. ¿Vale? La tercera sería políticas integradoras, ¿vale? Como 4.º pilar. No vale una política de vivienda donde cubres techo, aquí paz y después gloria. España ha desarrollado 6.8 millones de viviendas en los últimos 4 años, vivienda protegida, en los últimos 40 años, perdón. Nos quedan
300.000 en manos de la administración. 145.000, 300.000. Los números son complicados. O somos capaces de que, uno, tener esa infraestructura y además dotarla de los servicios necesarios y del acompañamiento de las familias para que las familias evolucionen. Y lo que tengamos es una capa de vivienda social para las capas más desfavorecidas, donde le metemos ayuda, recursos, educación, formación, acompañamiento a las familias, de tal forma que la familia evoluciona y pasa a una capa de vivienda asequible, es una escalera social, y de esa capa de vivienda asequible sigue evolucionando y pasa a un mercado libre, donde esto además lo que permite es que esa infraestructura sea limitada en volumen. Si pensáis que necesitamos una vivienda para que cada persona que necesita una o que no puede pagar una vivienda de mercado libre, necesitaremos tantas viviendas como población hay. Todo el mundo, cuando ha terminado de estudiar, ha necesitado una vivienda. Con lo cual, necesitas acotarlo en el tiempo para que sea sostenible desde el punto de vista económico. ¿Vale? Y esto es la parte que se apunta. Y luego, como cuarto punto, digamos, como eje vertebrador del informe, es la necesidad de colaboración público-privada. Esto es como un mantra, ¿no? Estamos a día de hoy, para solucionar el problema de la vivienda, está la colaboración pública-privada y la necesidad de paz en el mundo. Esto se repite como un mantra, pero es verdad. España dedica el 0,15% del PIB a vivienda. 0,15%. El informe lo que nos da, os daré los números, es que necesitamos 250.000 millones los próximos 10 años para conseguir la necesidad de vivienda que tenemos. Eso supone un 17% del PIB en 10 años. Dice, venga, va, dividimos entre 10, 1,7. Invertimos 0,15%. En sanidad invertimos el 7,4% y en educación el 5,4%. ¿Vale? Y ahora el problema es que nos tocará invertir un 2% en armamento. ¿Vale? Entonces, ahí hace falta, como pasta del Estado no vamos a tener, necesitamos que entre capital institucional privado, que ya lo hay, para colaborar en esta generación de vivienda. ¿Vale? Y me voy a los números. Bueno, como directrices financieras, esa infraestructura social básica debe ser permanente. Esto es, como es infraestructura, tú no vendes las presas son de todos, se quedan ahí. Cuando metemos pasta con impuesto de todos en esa capa de vivienda social, eso debe permanecer para nuestra generación y para las siguientes, porque es una infraestructura, ¿vale? Como capa. Luego la parte de evolución. Números muy gordos, muy rápido. Vale, a día de hoy, lo que hemos hecho es analizar, tecnología potente, OMLife, analizar cómo está el mercado de alquiler, 3 millones de viviendas, cómo está el nivel de tensión, ¿vale? Cuántas familias pagan más de 30% hasta 50% y por encima, y cuántas viviendas necesitamos para cubrir esa necesidad. Números gordos, sumando 28.000 viviendas, metimos en el informe, para cubrir sin hogarismo, ¿vale? No cubrirán todas, pero bueno, es el número que pusimos en su momento. Necesitamos en números gordos 750.000, 800.000 viviendas, ¿vale? Adicionalmente, por déficit de viviendas, España acumula un déficit de viviendas entre viviendas producidas y hogares generados. A día de hoy, datos Banco de España, de 600.000 viviendas. Los próximos 10 años acumulará déficit anual sostenido medio de 120.000 viviendas. Si establecemos que el 60% de este déficit entre hogares y generación de viviendas se destina a vivienda social asequible, hace falta otro 1 millón de viviendas. ¿Vale? Soluciones a esto. Dice, oye, ¿hay que construir 1,8 millones de viviendas, que es el nombre del informe? La respuesta es no, no solo construir. ¿Vale? ¿Hace falta construir? Sí, hace falta construir, pero no solo. Medidas que proponemos para las primeras 700.000, aquí casi machea las soluciones, ¿no? Lo primero, viviendas en manos de la administración pública, son poquitas, 300.000, más menos y quedarán menos, porque hay algunas todavía en manos de privados que cuando se descalifiquen serán desinvertidas, ¿vale? Pero las que están en manos de la administración pública, las famosas AVS y BIMAS, la primera medida, y esta es la primera, yo la pongo encima de la mesa, es polémica, es las familias que están disfrutando de esas viviendas realmente las necesitan hoy. Esa es la primera. Políticamente no mola porque son votos fijos, pero hay que verlo. O sea, oye, esta es una inversión que se realiza con todos y es analizar si realmente esas familias están. La segunda sería una oferta pública de compra. La administración pública puede dotarse, programa 7 del plan de vivienda, puede dotarse vía compra de parque público de vivienda. Y ojo, no solo toca el parque público de vivienda vacía, acondicionada y estupenda para ser alquilada. Aquí nos toca coger a las familias que están ocupando, que no tienen título habilitante, pero que son vulnerables, que son responsabilidad de toda la sociedad, es responsabilidad de todos, para poner los medios y que esas familias evolucionen dentro de la escalera que he dicho. Pero eso pasa por, estas familias, coño, ya tienen techo, y claro, lo que me toca es ponerle los medios para que puedan evolucionar. ¿Vale? La tercera medida sería medidas de cesión de vivienda. Esto es hacerlo a la inversa. A día de hoy hay familias con viviendas, familias, entidades, fondos, bancos, con viviendas deterioradas que no tienen recurso para ponerle el CAPEX, la inversión necesaria para poder explotarlas, para poder ponerse en alquiler,
Yo lo que le digo es ningún problema, cédemela. Tú me haces una cesión de vivienda y en lo cual yo te voy a pagar a ti un canon, un alquiler, ¿vale? Ese canon que será, para no discutir, el índice del ministerio menos los gastos de gestión menos la inversión realizada para rehabilitarla, el CAPEX invertido. En función de si son 5 o 10 años, por cada una de esas viviendas te caerán pues 700, 800, 900 euros, con la ventaja de que pasados 5 años o 10 años tendrás una vivienda que tú podrás alquilar al mercado libre o venderla, porque ya es un activo explotable, ¿no? Y la cuarta sería la generación de sociedades mixtas, ¿vale? Hay dos, sociedades mixtas, que esto es administración pública. Estas son medidas como a corto. La cuarta a corto plazo sería la transformación de usos. Esto ya se está poniendo, ¿no? Y oficinas que están cerradas a día de hoy, cambiemos el uso, o los albergues, esto va en la línea de esto soy incapaz de decir hasta ahora, esta que soy incapaz de decirla, medidas europeas las están poniendo en marcha y estos funcionan bien. Cambios de usos para poder generar vivienda, ¿vale? Medidas a medio y largo plazo, tenemos un plan de 10 años, medidas a medio y largo plazo. Uno, promoción directa, o sea, administración pública sobre el suelo público, esto es lo que la Junta siempre llama, esto es provisión directa de vivienda, ¿vale? 2, promoción privada sobre el suelo público o sobre el suelo privado. Sobre el suelo público, los planes VIVE, estos funcionan de coña. O sea, la administración pone el suelo que lo tiene sin activar y consigue viviendas gratis. Y digo, coño, estos son votos. O sea, ¿por qué no pone todo el suelo que tiene dotacional o patrimonial a disposición de inversores que son capaces de hacerlo? Usted recibe, se corta la cinta, se apunta la medalla de 500 viviendas más, esto Alejandro sabe mucho, 500 viviendas más en Torrejón de Ardoz, que no ha puesto un duro la administración más allá del suelo, pero genera vivienda, ya está bien. Luego, aquí hablamos privados sobre suelo privado, pues aquí deberíamos volver a dotar de subsidios y subvenciones directas para la promoción. Incluso aquí sí que con desinversión. Vale, oye, si un privado pone su suelo, pone su pasta, yo le ayudo con subvención y subsidio directo para que las tenga durante 10 años, una subvención directa por cada vivienda, subsidios cada 10.000 euros de préstamo, no estoy innovando nada, estos son los planes de vivienda de hace 10 años, pues quizás sea una provisión temporal de parque, pero me permite generar un contenedor de problemas durante los 10 años que generó el resto del parque, ¿vale? Y la siguiente sería la generación de sociedades mixtas. Ya hay ejemplos en España. Esto es, la administración y el privado generan una sociedad en la cual habitualmente público pone el suelo, privado pone todo el expertise de la promoción, de la gestión, con ventanas de salida para que el promotor entra a desarrollar durante 2 años, tiene una ventana de salida con una rentabilidad determinada. Aquí todo el mundo tiene que ganar pasta. Esto es clave. Si queremos atraer capital, tenemos que remunerarlo, porque si no el capital se va al bono. Entonces debemos ser capaces de remunerarlo, como con gestiones muy eficaces, ¿vale? En estas sociedades mixtas, lo que tienes es, al final, lo que te genera es vivienda, donde la administración dispone del porcentaje por el que participa en la sociedad, lo dispone en viviendas que puede explotar o generar, ¿vale? Acabo. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yo creo que lo primero es, 1, hacen falta medidas fiscales. 2, gestión profesionalizada, lo que definimos en el informe como las GAS, gestoras de alquiler asequible y social. Aquí, oye, los que nos dedicamos a inmobiliario sabemos gestionar inmobiliario. Entonces, hay veces que si la administración tiene capacidad suficiente, de coña, que lo haga la administración. Si no tiene capacidad suficiente, hay empresas que tenemos esa capacidad, que venimos de gestionar 20 y 30 miles de viviendas, donde el fin de muchas veces esto es conseguir que esa eficiencia lo que lo lleves es a no consumir coste. Entonces, si eres muy eficiente, lo que pasa es que gastas poco. Y si gastas poco, das viabilidad a muchos proyectos, ¿vale? Y a partir de aquí, como 3 puntos más, haría falta un documento de seguimiento de presupuestos, y para mí lo que es importantísimo son los scorecards, o sea, que todos sepamos bajo las reglas del juego con las que se juega, tanto a nivel de entrada de beneficiarios de las viviendas como de mediciones de impacto. El capital que está llegando a día de hoy para poder invertir esto, y hay capital, es capaz de sacrificar rentabilidad, pero tiene que recibir otras métricas. Tiene que recibir, tenemos que poder darle la métrica de cómo hemos generado ese impacto social y ese impacto medioambiental. Y para eso es fundamental generar métricas de medición, donde esto se pueda llevar al banco de turno, se pueda llevar al comité de turno y decir, oiga, la TIR es un 7, pero además de ser un 7, yo estoy generando este ROI o este impacto social en las familias, en las comunidades y en el medio ambiente. Y así conseguiremos atraer el capital institucional de impacto que nos ayude a solventar este problema. No sé lo que he conseguido, pero... Muchas gracias, Paco. Hombre, es que 250.000 millones es difícil ponerle
coto al tiempo. Pero bueno, la verdad es que yo recomiendo muy encarecidamente que leáis despacio el informe, porque además es un documento razonablemente breve, que se lee fenomenalmente bien y que está a disposición de todo el mundo. Bueno, después de sobrevolar un poco por esta propuesta de solución global, ¿vale? Pues vamos a intentar aterrizar. Alejandra, en vuestro caso, bueno, pues es una iniciativa de promoción de vivienda asequible y bueno, me gustaría que nos contaras un poco cómo estáis tratando de generar este proceso y también si puedes hacer referencia mínimamente a esa pequeña colaboración que estamos intentando poner en marcha, pues te lo agradecería. Sí, claro. Bueno, yo primero gracias y disculpas porque me he quedado un poco descolocada, ¿vale? Porque es verdad que yo estoy acostumbrada a eventos un poco más, pues así sobre, bueno, pues capital, financiación, hacemos vivienda, bueno, creo que perdiendo el foco a veces. Y se me ha caído toda la estructura, estoy viendo ahí a Barría, entonces se me ha caído toda la estructura de hablar sobre retornos y os agradezco mucho el estar aquí porque con Alas sabemos que estamos haciendo un proyecto distinto, pero es verdad que los que estamos dentro visualizamos todo esto, ¿no? Y que visualizamos que en algún momento estamos teniendo un propósito distinto, pero yo no tengo contacto directo con esto, ¿no? Estás ahí como en el mundo de voy a hacer vivienda y voy a intentar contar Alas lo mejor posible teniendo en cuenta que yo vengo personalmente de 25 años haciendo vivienda y participando en distintas formas, ¿no? De proveer vivienda, lo que en España, pues construir vivienda, ¿vale? Y yo creo que estamos en un punto coyuntural y estructuralmente que necesitamos hacer un giro, ¿no? en ese modelo de provisión de vivienda. En España pues hemos construido vivienda, básicamente hemos construido vivienda y durante muchos años con una finalidad que era la de bueno, pues a lo mejor generar una clase media sostenible, con unas capacidades, ¿no? Fomentar un sector industrial, el empleo. Esto nos ha servido durante muchas décadas, pero creo que estamos en un punto en el que esto hay que darle una vuelta, o algunos nos dimos cuenta hace 2 o 3 años que estábamos en la vorágine de seguir intentando construir vivienda de una manera, pues, sin un propósito social, ¿no? Y decidimos que íbamos a intentar poner en marcha Alas, que es muy ambicioso, pero que, bueno, a día de hoy tenemos 12 edificios construyéndose, son 1.500 viviendas, 3 edificios en Cataluña, 9 en Madrid. Y la historia, creo que contar la historia de manera como un cuento es mejor porque nos dimos cuenta que en Cataluña precisamente había proveedores, o sea, que se dedicaban a porque a mí me resulta curioso y cuando conocí a José Manuel que entidades que tienen un propósito de hacer algo tengan que dedicarse o tengan que estar pendiente del activo, ¿no? de esa vivienda, cuando ellos lo que hacen y hacen muy bien es pues hacer ese camino con las personas, ¿no? Entonces, miras, los que tienen que proveer la vivienda, ¿qué hacen, no? Y entonces, cuando estos señores tienen que decir, oye, necesito vivienda, y los que están haciendo la que están haciendo, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo mal, no? Entonces, bueno, yo soy una de esas personas, Paco también lo ha sido muchos años, quizá yo más en obra nueva, ¿no? En dedicarse, pues en mi carrera profesional, a lo mejor he estado directamente en la generación de 25.000 viviendas en alquiler, entre Azora, Tectune, 25.000, yo, y alrededor mía unos cuantos más, ¿no? Y dice, son viviendas que hemos hecho que de la nada están ahí y están sirviendo a algo ahora en esta emergencia, pues las que yo he hecho casi ninguna. Y así, puesto sobre la mesa, a mí, entre hoy y haciendo un análisis personal, hoy me voy con una carga emocional importante, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí, para eso voy a contar Alas. Alas es el primer vehículo inversor de Alas, porque Alas es una Alas Arriba, la que consideramos Alas Vivienda Asequible, que está fundada por Fundación Salas, Fundación New York y 2, 3 inversores de impacto alrededor de esas fundaciones, ¿vale? Y pretendemos que alguna fundación más o algún proveedor de vivienda social constructor también, o sea, que las pone físicamente
en el mercado, pues es una sociedad de beneficio de interés común, ¿vale? Es una modalidad que se creó en el 2022 por la ley Crea y Crece, que lo que permite es que cualquier entidad o cualquier compañía tenga un propósito social, ¿no? Un propósito que asume como propio en sus estatutos y que la obliga a mantenerlo siempre y a evaluarlo, a medirlo, a informarlo y a mantenerlo. El propósito de ALAS es SBIC, que la llamamos, son las SBIC, que las sociedades de beneficio de interés común, es ir generando vehículos o ir generando proyectos que vayan generando vivienda asequible en alquiler u otras tenencias, ¿vale? Porque yo cuando oigo que, bueno, que la vivienda debe ser asequible económicamente, pero también debe tener una seguridad en la tenencia, ¿no? Que da también un... Entonces, bueno, por no desviarme, ALAS como sociedad de beneficio de interés común creada por esos proveedores que estaban, Fundación Salas y Fundación New York llevaba alrededor de 10 años promoviendo vivienda con capital filantrópico y capital público, ¿vale? Actualmente habían promovido, cuando yo les conocí, 2.000 viviendas, tienen en explotación 2.000 viviendas, 700 ahora y 1.200 que le entran ahora en este año a New York, y nos dimos cuenta que estaban generando vivienda y que es una vivienda que, y voy a ser muy clara, es decir, que no reparte dividendo a nadie, es decir, que genera un capital, lo invierte y lo vuelve a reinvertir, ¿no? Genera flujos de capital en un sector. Y esto era algo que creo que a ese volumen ellos eran los únicos que estaban haciéndolo en España. Yo los conozco a Manel, conozco a Pera, entonces, bueno, yo venía de montar estructuras más financieras para la inversión en vivienda y venía con unas ganas de hacer algo distinto, ¿no? Y de ver que la provisión de vivienda podía hacerse con capital, ¿vale? Pero que ese capital, para que os hagáis una idea, desde que lo captas hasta que sale la vivienda, hay una cascada de fees, de arroyuelos que se van, ¿no? De ahora cobro por... O sea, hay una serie de cascadas, ¿no? Que hacen que, y lo he visto, que al final una vivienda, en vez de costar 600 euros, cueste 900. Y esto es una diferencia entre que Barry pueda irse a una habitación o no. Y esto es así, y es así de crudo. Cierto es que el dinero es necesario, y aunque quede grosero, ¿no? Pero es necesario. Entonces, decidimos que con esa sociedad de beneficio de interés común crear un primer vehículo, ¿no? En el que ALAS como SBIC, como sociedad de beneficio de interés común, fuera la fundadora de una SOCIMI que también es sociedad de beneficio de interés común. Somos la primera SOCIMI con la modalidad de beneficio de interés común, es decir, que ese comité ético que vosotros tenéis, nosotros ya obligatoriamente, por ser esa modalidad, tenemos un comité de propósito, ¿vale? Entonces, esa SOCIMI está constituida por estos socios fundadores más un capital público que esperamos tener dentro de poco. Esperamos tener, porque aquí voy a contar una anécdota que les dije en la mesa cuando preparábamos esto, es que el capital público que pretendemos que participe en todo esto sigue participando en unas estructuras muy de inversión financiera. Es decir, o sea, esto viene de InvestU y InvestU lo que pide son estructuras de fondos de capital cerrado, o sea, de inversión cerrado, fondos que tienen unos costes y unas... pues que yo no termino de ver, pero ALAS hemos tenido que ir con esto, hemos tenido que ir con esta estructura y forzarnos a tener unos costes que repercuten al final en la vivienda, ¿no? Esto se soluciona en otros países con modalidades específicas para invertir en vivienda asequible, ¿vale? Lo que son Housing Association, lo que son proveedores de lucro limitado, que no es que no tengan dividendo, sí tienen dividendo, pero oiga, usted gana un dividendo y hasta este límite lo reparte. Después de este límite lo reinvierte. ¿Qué promueves? Una reinversión de capitales en el mercado y además atraes a inversores que invierten no solo por ese dividendo, sino por un impacto o un retorno social. Nosotros en ALAS creo que vamos a ser también los primeros y haremos una presentación dentro de poco que espero que podáis acompañarnos sobre la primera, digamos, sociedad de promotora y proveedora de vivienda que tiene una medición del impacto social mediante ROI, es decir, que yo a mis inversores les daré un tanto por ciento de retorno financiero, pero les diré que por cada euro que invierten
tienen un retorno de, me lo invento, 15 euros en retorno social, ¿no? Y les diremos cuál es. Y para eso necesitamos aprender. Los que nos hemos dedicado toda la vida a proveer vivienda, necesitamos aprender de qué manera estratégicamente y sosteniblemente podemos trabajar con estas entidades y con los que os dedicáis a esto. Lógicamente no podemos tener edificios completos para esto porque nos desvirtúan la rentabilidad financiera, pero sí podemos tener viviendas destinadas a esto porque nos dan esa rentabilidad social. Y en el marco de todo esto y todo lo que pensábamos cuando nos juntamos a esto de Alas, yo conocía a José Manuel, bueno, porque lo llevaba siguiendo, porque lo escucho, porque lo miraba, porque conocía Primero H, porque miraba los números de Primero H, ¿no? Y aunque es otra cosa, porque es una SOCIMI, ¿no? Pero dedicada a un colectivo muy específico, pues decidimos... Bueno, yo decidí hablar con él y ver de qué manera y empezar a entender todo esto, y fue cuando aprendí los distintos tipos de vivienda. Hay esa vivienda digamos, de transición, lo que yo considero transición. Aparte, cuando él me habló de ese programa de salidas autónomas, pues yo dije, pues para mí son entradas autónomas, ¿no? Y dijimos, pues tiene un buen encaje, porque salidas autónomas, entradas autónomas. Y es verdad que Alas tiene un componente dentro de su política de inversión, igual que define su política de inversión y el retorno financiero define su retorno social, y uno de ellos es generar, bueno, pues esa red colaborativa con este tipo de... Y decidimos que íbamos a probar. De hecho, se está redactando un acuerdo marco en el que al menos una vivienda de cada uno de nuestros edificios se destine a este programa piloto de entradas autónomas. Nosotros, claro, por el volumen podemos asumir que dentro de 1.500 viviendas, una vivienda de cada edificio nuestro esté destinada a eso, y aparte es que nos ayuda a cumplir el propósito, aparte de otros propósitos que tenemos, ¿no? Tenemos muchos palos sobre las ruedas porque nos hemos montado un chiringuito aquí porque hablaba del Plan Vive, es muy bueno y es una iniciativa muy buena, pero nunca hemos pensado en cómo encajar esto en estas iniciativas. O sea, ahora pues el Plan Vive tenemos problemas como, oye, sí, hay un cupo para viviendas, pero hemos pensado en viviendas para discapacitados físicos siempre. O sea, el mundo mío, digo... O sea, me hablaban del cupo de vulnerabilidades, no de vulnerabilidades, no hablábamos de vulnerabilidades, hablamos de PMRs. Y de hecho es que estamos locos, y no me cuesta reconocerlo, o sea, te sentabas y estábamos locos porque no hubiera nadie demandante para poderla alquilar a normal. Es que usábamos esos términos, un normal. Pero es que ni siquiera la normativa está redactándose el reglamento nuevo de vivienda protegida. No veo que estemos dándole una vuelta a esto. Quizá deberíais ser más participativos en el reglamento, ¿no? Oye, pues es que permítanme a mí como Alas destinar viviendas a vulnerabilidades que no sean pues, no, distintas. Y esto sí que son cosas que podemos cambiar y que la administración puede cambiar fácilmente. Entonces, bueno, espero que el proyecto, la SOCIMI está en marcha, y ahora, como decías tú, la labor comercial la hago bastante mal también, soy muy técnica, pero la SOCIMI estará en marcha en este año. Estamos en un proceso de captación de capital, en un proceso de hacernos diferenciales en cuanto a SOCIMI, ¿vale? Porque lo que decías tú, a mí también me costó, ¿no? Mezclar esos dos mundos de fundaciones que llevaban haciendo vivienda y teniendo un impacto social que ni siquiera ellos eran conscientes de que lo estaban teniendo, porque estaban teniendo un impacto en asequibilidad. Yo leí un informe de Provivienda que decía que el principal motivo de caída en exclusión y vulnerabilidad desde hace un año es la falta de asequibilidad. Es decir, o sea, ellos llevaban 10 años trabajando en lo que digo, la capa de la asequibilidad, manteniendo esa capacidad y teniendo el impacto de evitar caídas en exclusión, ¿no? Y esto es lo que pretende Alas dentro de otro de sus propósitos sociales. Espero que el acuerdo pueda estar redactado por pronto, y que en ese primer edificio, que probablemente sea del Plan Vive, probablemente no, es del Plan Vive, el primero que entra, Humanes, Torrejón y Velilla puedan tener una vivienda con este acuerdo ya en marcha.
Y me he liado muchísimo porque normalmente en estos eventos yo tengo muy cuadriculado hablar de financiación, de no sé qué, no sé cuántos. Además, teniendo a Paco al lado ya me había recordado un poco el evento y tal, pero siento mucho si me he distorsionado porque verdaderamente ha sido un shock para mí emocional. Bueno, aquí sabes que este evento es de inversión con corazón, con lo cual, en la medida en la que sea eso lo que nos despiste un poco, está fenomenal. Yo creo que, de hecho, le suma valor a lo que has explicado. Bueno, pues en estos últimos 10 minutos vamos a tratar de escuchar a Xavier. A ver, Xavier, yo te quiero preguntar por no sé, en la presentación del informe de Viso alguien hizo una broma, no sé si fuiste tú, Paco, porque estábamos allí como 20, 25 personas en una habitación y alguien dijo, si ahora se cae el techo de la habitación, se acabó la vivienda asequible en España, ¿no? Porque los actores que estábamos allí, que éramos 20 personas, pues eran los que nos estábamos dedicando a este tema, ¿no? Yo te quiero preguntar por el sector, por el contexto, por los actores. Es decir, ¿no? Hay iniciativas diferentes, ¿vale? Aparte de la de Alas y la que he contado yo de Primero H, pues estoy seguro que tú conoces otras iniciativas diferentes en este ámbito, no muchas, no es que haya miles de ellas, pero algunas hay. Y te quería preguntar por los elementos comunes que tienen estas iniciativas, por quiénes son, por quiénes están en este sector y cuáles deberían ser los elementos de diferenciación, ¿no? Porque sabemos que hay un continuo entre la inversión pura y dura y la filantropía, ¿vale? En el cual el equilibrio entre retorno económico y retorno en base a impacto pues va variando y me gustaría saber dónde crees tú que deben estar esos puntos donde distinguimos lo que es social, de lo que es asequible, de lo que es, bueno, pues en definitiva, ilústranos con esta sabiduría, por favor. Bueno, lo intentaremos. Bueno, gracias, José Manuel. Bueno, para mí es muy... Bueno, un honor estar aquí también con vosotros, ¿no? Que unir, ¿no? Esto lo has hecho muy bien siempre, José Manuel, unir el dinero o el capital o la inversión con el impacto social, ¿no? Entonces, bueno, poder atraer también personas de esos ámbitos a la visión más de impacto social creo que es muy necesario, más que necesario, imprescindible, vista la situación que ha descrito muy bien Paco, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, el ecosistema, ¿no? El sector de la vivienda, bueno, venimos de un sector, históricamente, ya lo habéis dicho, promotor, ¿no? Promotor y sobre todo de venta. Incluso el social. O sea, la historia de España es promoción de venta, protegido, régimen general, régimen especial, con ayuda, suelo. Son esas 6,8 millones de viviendas que se han evaporado con los años. Bueno, eso sí que ha generado también riqueza. Por tanto, en la crisis financiera del 2008-2009, gracias a eso, muchas familias lo pasaron mal, pero no quedaron en la calle. Por tanto, eso también es un activo, ¿eh? A veces lo vemos la parte negativa, pero la parte positiva es esta. Pero bueno, el ecosistema es un ecosistema muy... El privado de venta, el público también de venta. Y el público en algún momento sí que ha hecho alquiler y algunos privados han hecho alquiler, pero... El privado, cuando ha hecho alquiler, que lo explicabas muy bien, es un alquiler, la gran mayoría, que también es efímero, ¿no? Que aparece y desaparece, por tanto, no tiene una visión de impacto social, de crear infraestructura. Creo que el concepto de infraestructura que ahora se está poniendo encima de la mesa creo que es imprescindible. En otros países de Europa es así, hace muchos años. Entonces, antes de entrar volveré a España, pero vamos a Europa. Y en Europa, pues claro, los países que hay más vivienda social, como Países Bajos, Reino Unido, que están en Países Bajos, 30% del parque es alquiler social asequible, Reino Unido cerca del 20%, hay unos operadores especializados, Housing Association se llaman, ¿no? Sin ánimo de lucro, lucro limitado, por tanto es un tipo de operador que tiene mucha potencia inversora, mucha potencia gestora, y abarca todos los palos, ¿no? Estas diferentes tipologías de vivienda que además colabora de forma muy comunitaria, es decir, con la comunidad, pero también con el ecosistema de entidades sociales que trabajan con colectivos diversos. Por tanto, ese es un modelo que ya funciona, como os he dicho, como hacemos con los chinos, ostras, pues lo que están haciendo también con dificultades, porque hay muchas dificultades, pero es un sistema
que el sistema de colaboración público-privado-social, yo he llamado la coletilla social, es la clave del éxito. Entonces, aquí en España hemos tenido que el sector público es muy público, el sector privado es muy privado, han colaborado, pero han colaborado sobre todo para generar esta riqueza de las familias y sobre todo también que era una medida, la promoción de vivienda ha sido una medida económica keynesiana, es decir, cuando había crisis se metía dinero para que hubiera construcción. Por tanto, no estábamos creando una infraestructura y entonces el sistema económico, social, demográfico ha cambiado radicalmente. Esto ya empezó con la crisis financiera 2008-2009 y ya con la pandemia ya es así y difícilmente vamos a volver atrás. Por tanto, el ecosistema, que es muy pequeño, es un ecosistema que sobre todo nace de la innovación y yo por lo que estoy viendo, ya os explicaré, nace de innovación social. Es decir, el mundo social a veces, si no lo conocemos, podemos tener una visión, pero el mundo social es donde se generan las innovaciones que posteriormente pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, si vemos en Cataluña, ¿no? Se ha hecho referencia a Cataluña. En Cataluña tenemos un ecosistema, primero, de fundaciones. Hay una federación de fundaciones que hay 16 fundaciones que promueven vivienda de alquiler social asequible. Históricamente también han hecho venta de régimen especial. Ahora mismo están gestionando unas 4.000 viviendas estas fundaciones. Por tanto, empiezan a tener una cierta potencia. Algunas, como Fundación Salas, también otras, Familia Bienestar Social, ya llevan muchos años y empiezan a generar flujos. Por tanto, están ya entrando en el modelo de Housing Associations, de tener activos que empiezan a generar recursos no para pagar la promoción, sino para generar para futuras promociones. Por tanto, eso es un primer ecosistema que inicialmente era más promotor, pero los últimos años han entrado otro tipo de fundaciones como Hábitat 3, más sociales, que también están cambiando la mirada de estas fundaciones en el sentido de que no era tan promotor y más asequible, sino decir, ostras, estamos teniendo un impacto social. Y eso viene de la parte más social, es decir, fundaciones más sociales que inicialmente no estaban promocionando, simplemente estaban o alquilando vivienda del mercado, un poco como García, comprando. Por ejemplo, en Cataluña se han comprado más de 1.000 viviendas por parte de las entidades sociales, con ayudas de la administración. Por tanto, o sea, lo que estamos explicando, hay voluntad. Lo que pasa es que tienen que haber instrumentos. Y en Cataluña sí que hay un sector también social de gestor de viviendas más sociales o de inclusión, que ahora mismo está gestionando 3.000 viviendas. Por tanto, ahí hay unas cerca de 200 entidades de todo tipo que están gestionando viviendas. Y con que el sistema no le está proporcionando, como decías, vivienda, se están buscando la vida para buscarla, ¿no? Entonces, por un lado, estamos encontrando el sector social, ¿no? Fundaciones o ya más sociales, pero después están apareciendo las SOCIMIs, como la vuestra, Primero H, que es una iniciativa del mundo financiero, pero del mundo social, que el mundo social, como vosotros, ¿no? Hogar sí, estáis buscando vivienda, estáis pagando mucho dinero, siempre pagáis. Y es cierto, Hábitat 3, por ejemplo, que está gestionando ya más de 1.300 viviendas, tiene 200 viviendas alquiladas a entidades sociales, en 10 años no ha habido ni un impago. Por tanto, y esto algunas fundaciones ya de Cataluña que promueven ya lo han entendido y están cediendo viviendas al sector más social, primero porque tiene impacto social y después es que es súper seguro. Por tanto, desde el punto de la alineación, la parte social con la económica, en este caso se da. Por tanto, están apareciendo estas SOCIMIs, Primero H, después Tu Techo, ahora también estamos hablando de ALAS, pero en este caso, tanto Primero H como Tu Techo son acciones muy directas, en este caso de compra de viviendas, limitadas en el sentido que son escalables, pero con una cierta limitación de volúmenes que podrían llegar a alcanzar, pero son muy buenos ejemplos de que no está reñido el impacto social con la retribución, evidentemente con una limitación de retribución. Estamos viendo. La SOCIMI es muy complicado. Correcto, correcto. No, es que cuando explicas que sois una SBIC y SOCIMI, me genera como si fuera un oxímoro. No sé si es la... Sí, es que los
inconvenientes que tenemos Xavier son los que tenemos. No, ya nos lo explicarás y me imagino que es complejo, pero dice, ostras, la SOCIMI por razón de su génesis tiene que repartir. Otra cosa es que si no generas mucho excedente, entonces no repartes lo poco que generes, ¿no? Por tanto, de alguna manera, lo que estamos viendo, ahora por ejemplo, hay otro que aún no está actuando, hay un fondo que se llama de infraestructura, no sé si lo conocéis, Fondviso. Bueno, lo veremos. En todo caso, su enfoque a mí me parece interesante porque es un enfoque de visión de infraestructura y no de entrada y salida, que lo que estamos viendo al menos aquí en Madrid, ¿no? Con el Plan Vives, que están entrando y saliendo constantemente, es lo que has explicado de los arroyos, ¿no? Son vehículos pues pensados para hacer inversión y desinversión financiera, ¿no? Y al final los vehículos a largo plazo no se están fomentando, no se están... Correcto. Entonces, y Paco ha hablado de una palabra, bono. Bono. Entonces, de hecho, yo creo que eso tendría que ser un poco el crear todas estas iniciativas que tienen en común, que cada uno está innovando, buscando nuevos caminos. Yo creo que todas son interesantes y necesarias con esta innovación. Y todas tienen también un punto común, las que yo he descrito, es que nacen, en este caso Alejandra, pero también del mundo social, que está viendo que con las estructuras de fundaciones, asociaciones, no pueden captar capital. Entonces tienen que ir a crear estructuras financieras para crear capital, pero con un impacto social. Por tanto, ahí yo creo que eso es lo importante de ver ese ecosistema que está creciendo, aunque somos muy pequeños, pero yo pienso que estamos creciendo y que y yo te hablo de Hábitat 3, ¿no? Que empezamos hace 10 años y no éramos nada, ahora pues ya tiene un cierto impacto y los impactos que van a ser muy elevados por esta generación de estas sinergias, ¿no? Por ejemplo, Hábitat 3 también ha conseguido que las promociones en Cataluña se admita que una parte de esas promociones se pueda destinar a la más social, de inclusión. Pero es que después, ahora Barcelona ya ha aceptado una promoción de Hábitat 3 que una parte también se destine a salida de programas de Hábitat 3. Entonces, eso quiere decir que la administración por sí mismo no va a hacer nada. Ni puede. No tenemos parlamento. Bueno, pero a veces hay normativa que se puede interpretar. Entonces, tiene que ser el sector que tiene que estirar y apretar, porque al final somos lo que está haciendo las cosas. Entonces hay que ponerlo encima de la mesa. Les cuesta mucho entender. Bueno, habrá que aprovechar una oportunidad, una brecha para meterse ahí y una vez que lo has hecho ya estás dentro, ¿no? Entonces, ya para acabar, y también una cosa común, y hemos visto algunas cosas, o sea, algunos ejemplos que no serían, es que tiene que ser de un lucro limitado. Porque si no es de lucro limitado, entonces hay algo que no encaja aquí. O sea, los precios son más elevados o el tipo de vivienda no va a ser el adecuado. Por tanto, sí que tenemos que, de alguna manera, este ecosistema que estamos creciendo, naciendo, hemos de buscar la manera, porque eso no es para nosotros, sino es para la infraestructura. Esta infraestructura necesita, primero, que colaboremos todos, el sector público, el sector social y el sector privado. Pero tenemos que tener el mismo objetivo. El mismo objetivo es el impacto social y, evidentemente, la retribución del capital es imprescindible. Si no, no va a entrar ningún capital. Porque, por ejemplo, las fundaciones, la mayoría de fundaciones en Cataluña son filantrópicas. O sea, sí que hay alguna parte de filantropía, pero son de viabilidad de los propios proyectos. O sea, tienen que ser sostenibles. Si no, puedes hacer una promoción, pero no puedes hacer muchas más. Por tanto, necesitamos que sea viable económicamente, que se generen excedentes, pero esos excedentes deben estar topados porque si no se va a desvirtuar, pero no es por topar, sino para que dé el resultado social, el impacto social que queremos. Y, por ejemplo, esto que explicaba Paco, ¿no? de hacer promociones en suelos privados que tengan un plazo determinado. Bueno, puede servir pues igual que alquilarlas a un propietario, ¿no? Esto que explicabas, pero sobre todo que no sean todos los recursos para ese tipo de promociones, porque si no, entonces no estamos creando la infraestructura. Entonces ahí se tendrá que balancear todo ese tipo de programas
y sobre todo pensando en el largo plazo, porque ya hemos visto lo que ha pasado, que en su momento no se pensó porque estábamos en otra situación, pero hemos visto que estos 6,8 millones de viviendas han desaparecido. Y después, operaciones que se han hecho, que han entrado fondos y que, aunque no había limitación, han salido, se están alquilando de otra manera y no están dando respuesta a lo que necesitamos. Por tanto, y además, es que para mí es muy relevante esto, la innovación social, esto que decías de las salidas. Los que lo sabemos son los que estamos trabajando en eso. Y entonces, a los que no lo conocen, se lo explicas y lo pones en práctica y dicen, ostras, esto no lo habíamos pensado porque hay ese prejuicio, ¿no? Antes, cuando se hablaba de que a las personas migradas no se les alquila, ¿no? El otro día salía el informe de Provivienda, el 99% hay discriminación, hay muchos prejuicios, hay que romperlos y se rompe con la práctica. Muy bien, pues la verdad es que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero yo creo que el silencio en la sala me hacía indicar que la conversación era lo suficientemente interesante como para que pudiéramos traspasar ese límite. Y nada, agradecer a los tres vuestra presencia, de nuevo Open Value por haber organizado este evento. Claramente vemos que nos queda todavía mucho que conversar en este país para tratar de generar este sector bueno, pues que está en este momento naciendo, y yo creo que va a ser muy bonito durante los próximos años ir acompañando este nacimiento de algo que yo creo que puede ser muy significativo en el ámbito del impacto social. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Ahora soy yo. Que 30 segundos más simplemente para agradeceros, por favor, la participación a todos los ponentes, la mesa, la conversación, al equipo, a Ana, Elena, se han pegado una currada para que esto saliera bien y contaros que estoy feliz porque quienes conocéis poco a Open Value, hacemos 4 cosas muy rápido: filantropía, inversión de impacto o apoyo a emprendedores sociales como José Manuel, ¿no? Y Primero H, generación de ecosistema y de conversaciones en torno a problemas que nos retan, que nos interpelan a todos, como es el caso de la vivienda social, y lanzamos iniciativas, ¿no? Como Acumen Fellowship, que Xavier es pelo y veo varios, Fondo de Fundaciones de Impacto, que también estáis aquí varias representadas, y bueno, y Catalytic Ventures, que lanzamos este año, que es un club de inversores de impacto. Os contaremos más cosas, pero es como el evento perfecto porque se junta todo, porque bueno, cobra sentido lo que hacemos. Hasta Alejandra decía, no, me voy removida. Vale, pues espero que todas y todos os vayáis removidos porque es el objetivo de este tipo de eventos, y que muchas gracias por venir a casa, es vuestra casa también, y aprovechad el desayuno para charlar y conoceros un pelín más, que de eso se trata. Mil gracias.